Sean todos bienvenidos a nuestra primera clase, en este caso virtual, de nuestra asignatura Contabilidad Financiera 3. A continuación voy a pasar a explicarles brevemente el contenido de nuestra asignatura el día de hoy. Bien, vamos a pasar un poco a señalar el contenido que es sobre normas internacionales de información financiera. Habrán escuchado hablar de las NIF, de las NIC, Normas Internacionales de Contabilidad, y en este material tenemos de manera resumida unos antecedentes de la creación de estas normas, que tienen el propósito de permitirnos a los contadores realizar comparaciones de los estados financieros, adoptar una intención de unificación de las diferentes normas de información financiera para que podamos compararlas, podamos hacer previsiones, podamos ubicar un poco en un contexto internacional nuestras entidades, las entidades que están bajo nuestro control. Entonces, vemos que el IAS es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, denominada de esta forma en español. Fue creado en el año 2001, tiene su sede en la ciudad de Londres y es integrada por representantes de varios países. Habrán escuchado hablar también, incluso pueden ver sobre el IASC, que es su antecesor, el organismo que estuvo precediendo al IAS, que estoy señalando ahí. Este fue creado en el año 1973. El IASC, con su terminación con la letra C, fue el que creó las NIC, Normas Internacionales de Contabilidad. A partir de la creación del IASC, del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, estas normas pasan a denominarse Normas Internacionales de Información Financiera. Las creadas por la primera entidad mantienen su nombre como NIC. Esto es lo que vamos a ir aprendiendo en este año también. Bueno, queremos saber primeramente qué son las normas internacionales de información financiera, NIF. Y vemos que son normas de reconocimiento de la información financiera, normas que nos permiten medir la información financiera, normas que me permiten exponer en mis estados financieros o en otra información contable los valores de la información y también normas de revelación. Todo esto constituyen las NIF. Pero también tenemos en el cuadro paralelo que no son las NIF. No son normas que nos dicen cómo debemos registrar, no son normas tributarias porque, claro, esas son normas legales que expide cada país, en el caso nuestro la Secretaría de Estado de Tributación, y no nos dice qué formularios utilizar porque esto deviene de las normas tributarias de cada país. ¿Cómo se dividen las normas internacionales de información financiera? Estas normas que vimos ya cómo nacieron, qué son, vemos que se dividen en dos grandes grupos, que son las NIF plenas, full o completas, y las NIF para pymes. Entonces, en dos grandes divisiones, plenas, full o completas, de esta forma se les llama, y las NIF para pymes. Las NIF full plenas se dividen en Normas Internacionales de Información Financiera y NIC. Las NIF fueron creadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y las NIC por el IASC, como estuvimos viendo en la primera diapositiva. Estos a su vez tienen sus normas explicativas que aclaran y complementan y se llaman CINIF y las anteriores se llaman SIC. Estas mantienen, se actualizan y al actualizarse pasan a denominarse NIF. Al crearse nuevas, pasan a denominarse NIC. Full completas y también vamos a ver más adelante en qué casos se utilizan estas. Pero por otro lado tenemos las NIF para pymes, que se dividen en secciones. Está dividida en secciones. Y vamos a ver también en qué casos se utilizan las NIF para pymes. En nuestro país, Paraguay, la mayoría de las entidades están regidas por las NIF para pymes. Vamos a ver un poco también, aquí tienen ustedes las explicaciones de esa diapositiva. Vemos que las NIF full plenas establecen requerimientos de medición, comparación, presentación, que estuvimos viendo también al inicio de estas diapositivas. Vamos a pasar un poquito recordando que las NIF
tienen un marco conceptual que nos ubican en contexto y se refiere a los diferentes conceptos de la información financiera. Vamos a pasar un poco y vamos a llegar a las normas. ¿Cuáles son estas NIF completas? Normas Internacionales de Información Financiera. Tenemos primeramente el marco conceptual, la NIF 1, adopción por primera vez, NIF 2, pagos basados en acciones, NIF 3, combinaciones de negocios, y ahí ustedes están viendo la cantidad de NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, que se han expedido ya. Pero por otro lado encontraremos a aquí tenemos las interpretaciones que les estuve hablando precedentemente sobre las CINIF. Vamos a pasar un poquito y vamos a las normas internacionales de contabilidad. La NIC 1, muy presente hasta hoy día, sobre la cual vamos a estar profundizando más adelante. La NIC 1, que trata sobre la presentación de los estados financieros. La NIC 2, sobre los inventarios. La NIC 3, nos establece directrices sobre los estados de flujo de efectivo, y tenemos más materiales que ustedes van a ir viendo también. Pasamos. Vamos a llegar a ver también cómo se están clasificando, en qué secciones comprende la NIF para pymes, que es esta. ¿Tiene cuántas secciones? 35 secciones. Recordarán ustedes en las primeras diapositivas que vimos que las NIF para pymes se dividen en secciones. Y así como las NIF también aborda o trata diferentes temas. ¿En qué caso se utiliza? Para las entidades privadas y otras entidades sin obligación pública de rendir cuentas. Vamos a ver más adelante también en qué consiste esta obligación. Cuando no hay obligación pública de rendir cuentas, utilizamos la NIF para pymes. Y aquí tenemos las diferentes secciones. Sección 1, pequeñas y medianas entidades. Sección 2, conceptos y principios fundamentales. Sección 3, presentación de estados financieros. Bien, esta es la presentación que traté de hacerlo lo más corto posible sobre el material que tenemos para la clase de hoy. Ustedes van a seguir leyendo esta presentación y posteriormente se va definiendo en qué consiste cada sección y los aspectos principales de esto. Tenemos al final también, vamos a reconocer la autoría del material. Tienen el canal de donde se extrajo la información y lógicamente las NIF y NIC. Bien, hasta aquí nuestra presentación de hoy. Muchas gracias.